Bendiciones, queridos amigos y hermanos. Gracias por estar con nosotros en tu podcast del predicador. Te saluda tu amigo el pastor Yeuris Ferreira, doctor en predicación bíblica. Y hoy nos sentimos muy felices y contentos de poder llegar a ti a través de estas entrevistas que tienen como objetivo ayudarnos como predicadores a seguir creciendo en el arte de la exposición de la palabra de Dios. En el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con un invitado de primera. Vamos a estar hablando sobre la inteligencia artificial y la predicación. Así que nos sentimos muy felices, pero antes me gustaría que tú puedas suscribirte a nuestro canal, puedas compartir con otros. Recuerda que tenemos un objetivo, es seguir creciendo, que esta comunidad siga avanzando para honra y gloria del Señor. En esta oportunidad me place presentar a un amigo, a alguien que admiro bastante por su constancia y su trabajo en lo que tiene que ver con la tecnología y la predicación. Me refiero a nada más, nada menos que a Jorge Cosat. Ya le doy entrada aquí. Pastor Cosat, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Estoy contento de estar aquí y es un placer, Yoris. Amén, gracias. El pastor Cosat, le conozco ya hace unos años, Cosat. Te fuiste a estudiar teología, eras de la iglesia de Yonkers, ¿no? Aquí en New York. Spanish Yonkers. Soy un hijo de la Greater New York Conference. Así es. Ahora tu padre está en la iglesia de Betel. Ahí veo a tu padre siempre en lo que es la dirección de cantos, el liderazgo. Es una familia muy amada aquí en la Greater New York Conference. ¿Y cómo está todo? ¿Cómo está la familia, Cosat? ¿Cómo te sientes? La familia está bien. Yo estoy en la Florida ahora y, bueno, viviendo en la tierra prometida ha sido una bendición. Así es, así es. Cosat, ya tienes bastante tiempo que terminaste el seminario. Recuerdo, me dijiste, fuiste pastor asociado en una iglesia aquí en la Greater New York, en Nueva Ujú. York, en una iglesia coreana. Pasaste entonces a otra conferencia, la conferencia de New Jersey. ¿Qué tiempo pasaste New allí Jersey. trabajando, Cosat? Estuvimos 7 años en the New Jersey Conference con el pastor Cortés Senior, y ahí estuvimos en varios distritos de iglesias que primordialmente eran en inglés, y entonces al final de nuestro tiempo ahí en Jersey estuvimos en unas iglesias hispanas también. Creo que fue la iglesia de Pasey, ¿estuviste, si no me equivoco? En el distrito de Passaic 1, 2, Garfield, y, y una iglesia, un grupo que se estaba levantando también. Tremendo, tremendo. Cosat, ahora te dedicas a un ministerio de alcance no solamente local, como Así es. lo hacías anteriormente, sino de alcance mundial, porque trabajas con conferencias en todo lo que tiene que ver con multimedia, redes sociales. ¿Me puedes hablar un poquito de eso? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo se ha expandido tu ministerio Sí. ahora en esta nueva etapa de tu vida? Bueno, brevemente, ¿no? Porque aquí puedo hablar una hora solamente sobre esto, pero cuando comencé, estaba en un distrito que era remoto, ¿no? Y no había muchas personas que podían ver la iglesia simplemente caminando en la calle, y quería saber cómo alcanzar a la gente. Estamos hablando del 2011, ¿no? Cómo alcanzar a la gente que estaba a nuestro alrededor. Y me acuerdo haber leído una visión que tuvo Elena de que estaban trabajando unos trabajadores cogiendo fruta, y que algunos estaban trabajando en un área donde la fruta no estaba lista para ser harvested. Me vas a perdonar con el español, No te tengo mucho preocupes, tiempo. sí, para ser recogida, ser Recogida, sí, cosechada, cosechada. cosechada, esa es la palabra. Entonces, pero ella estaba viendo que habían lugares donde había mucha fruta lista para ser cosechada. Entonces, me comenzó a trabajar eso en la mente, y la pregunta que me hacía era cómo yo puedo alcanzar esa gente que ya están lista, que quieren, que están dispuestas y están ansiosas de aprender acerca del mensaje. Y fue cuando comencé a estudiar lo que era el uso de Facebook y las redes sociales para alcanzar a gente con el mensaje y llegar a las personas que ya estaban interesadas. Entonces descubrí lo que era el video, y cómo utilizar el video y las redes sociales en conjunción para la predicación. Entonces, yo creo que ha sido una experiencia extraordinaria, y ha sido un cambio bastante extenso, ya que si yo pienso en el alcance que tenía en una iglesia local, cuando yo predicaba, digamos un sábado, llegaban 130 a 200 personas.
era mucho, era bueno, era algo excelente, extraordinario. Pero ahora cuando presento un mensaje en línea, estamos alcanzando más de 9,000 personas. Entonces, alcanzar a 9,000 personas en una semana abarca mucho más, ¿no? Entonces, y desarrollar estos métodos donde podemos alcanzar aún más. Eso es orgánico solamente. No estamos hablando de ya agregar los métodos que utilizamos con las redes. Entonces, para mí, transicionar a un ministerio donde el enfoque era alcanzar al mundo, porque crecí en la iglesia y ese era el enfoque, ¿no? Alcanzar el mundo para Jesús, la predicación del evangelio en nuestra generación. Entonces, ah, eso fue lo que me llevó a querer buscar alguna forma de alcanzar a más personas eh, con quizás menos recursos, utilizando menos recursos, con el propósito de presentarles el mensaje de la salvación. Entonces, en ese fin, también ayuda a las conferencias en lo que es desarrollar escuelas en línea, programas en línea y saber cómo utilizar estas cosas para poder diseminar lo que es el evangelio. Bueno, yo soy testigo de eso y también me he beneficiado bastante de tu ministerio, COSAT, porque el Instituto de Predicación, tú has sido el ideólogo detrás de cámara que ha gestado todo para que este instituto, que ya va para la segunda temporada, haya sido Ya. de bendición para muchas, muchas personas. Pero qué bueno, COSAT, que Dios te está bendiciendo en lo que es este ministerio de alcance global. COSAT, vamos a hablar de un tema que está en el tapete, es la inteligencia artificial. Mm, Y como bien tú sabes, esto está hoy en día en el trendy topic de lo que es la conversación en redes sociales y en todo lo que tiene que ver con multimedia. Pero para comenzar, así rápidamente, ¿qué entendemos, COSAT, como inteligencia artificial? ¿Qué es? ¿Cómo podemos explicarlo al hermano, al predicador que escucha diariamente sobre esta nueva herramienta que se está utilizando en diversas áreas? sí. Eh, lo que tú dices es exactamente lo que es una herramienta solamente. Estamos viviendo en una etapa de lo que se llama Generative AI, que no es inteligencia artificial como lo vemos en las películas, donde son robots que van a conquistar el mundo y hacernos todos esclavos, ¿no? Es más bien una clase de inteligencia artificial que tiene la capacidad hasta cierto punto de analizar críticamente ciertas cosas, pero no tiene la capacidad de saber quién es o de poder identificarse o pensar de la forma que nosotros pensamos, así como yo puedo identificarme. Yo sé que yo existo, yo sé que yo vivo, sé que respiro, sé que pertenezco a una familia. Todas estas cosas son cosas que, aunque se llama inteligencia, no tiene la capacidad porque es generative, no specific, no es específico. Entonces, no tiene esa capacidad. Y hasta ahora se ha desarrollado como una herramienta para ayudar y asistir y puede analizar lo que es el mundo hasta el 2021. Entonces está limitado con el tiempo, pero sí puede analizar hasta cierto punto. Entonces, estamos hablando que la inteligencia artificial es una herramienta que se está usando tanto en el ámbito de la educación, en el ámbito de la administración de los negocios. He escuchado ya bastante personas que están utilizando lo que es la inteligencia Sí. artificial, incluso para hacer el sistema de payroll de una compañía. Pero llevándolo al punto del predicador, la inteligencia artificial como herramienta. ¿Cómo puede ser utilizada, especialmente una de las herramientas o una de las versiones, y tú me corriges si estoy equivocado, de la Sí. inteligencia artificial, este fenómeno del chat GPT, que ha levantado todo un revuelo en el conocimiento actual? Esa herramienta, ¿cómo Ujú. puede ser utilizada? ¿Qué beneficios se le puede extraer en el ámbito del predicador o de la predicación, cosa? Tú como pastor y como predicador. Sí, entonces ChatGPT es un programa que se diseñó con el propósito de tú poder hablar con esta inteligencia artificial o hacer chat, por eso se llama ChatGPT. Entonces, esta tecnología ya ha existido hace muchos años, se utilizaba en la medicina, pero ahora se utiliza a través de estos programadores que han desarrollado el chat. eh, Ahora se puede interactuar con ella
de una forma cotidiana, ¿no? Entonces se hizo pública y accesible a todo el mundo. Entonces, como herramienta para el predicador es sumamente útil. Y yo sé que muchos ya han interactuado con ChatGPT y le han pedido que escriba sermones, que quizás sea lo más fácil, ¿no? Yo entro ahí y, oh my gosh, yo le puedo decir a Chat que me escriba un sermón acerca de Mateo capítulo 5 y lo va a desarrollar. Entonces, yo creo que al primer nivel de utilizar esta herramienta es para generar contenido escrito eh, rápido, porque lo hace en segundos. Y entonces el ChatGPT 4, el 4, es más creativo, entonces puedes utilizarlo para cosas ya más complejas, ¿no? Pero para generar un sermón básico se puede utilizar, aunque yo no recomiendo que se utilice de esa manera. La mayor parte de las personas que yo conozco lo utilizan así. Entonces, tú estás diciendo que esta herramienta del chat GPT, Ujú. queridos predicadores, es una herramienta que está en línea, que se puede registrar el predicador, la puede utilizar, incluso puede trabajar para crear todo un sermón desde la introducción hasta la conclusión, aplicaciones y textos bíblicos. Está diciendo que puede crear un sermón en cuestiones Segundos, de segundos, ¿no? segundos, sí. Sí, es posible, y de nuevo enfatizo que ese no es el mejor uso para en el proceso de crear un sermón, pero es posible de hacerlo de esa manera y hace el proceso de crear un sermón mucho más simple. Yo creo que en el programa vamos a hablar un poco más acerca de la manera que lo puedes utilizar quizás más efectivamente, de mejor manera, yo creo, pero definitivamente la manera básica es esa. Entonces, me hablaste, Cosat, de una versión 4 de ChatGPT, o sea que tenemos versiones anteriores. Me dijiste que se utilizaba en la medicina, que ya es una tecnología no tan contemporánea, que ha venido evolucionando. Entonces, Sí. tenemos la versión 4. ¿Qué diferencia tenemos entre esa versión 4? Hablaste de que se puede hacer más cosas entre la versión que es menos avanzada o menos desarrollada. ¿Cuál sería la diferencia simple entre ambas? eh, una de las versiones va a darte información que no necesita tantas correcciones. Eh, Diría more accurate. ¿Me Más ayudas a traducir exacta. eso? Más exacta. Entonces, la versión 3.5, que es la que más comúnmente se ve, y la versión gratis, y también la versión que se encuentra por ejemplo, Bing Search y en Google Search. Entonces, estas versiones son versiones que no son tan exactas, pueden equivocarse. Entonces, si tú le pides por eso te digo que no la utilices para escribir un sermón así y entonces lo imprimas y te vayas a predicar el sermón el sábado por la mañana pensando que es exacto, porque no lo es. A veces puede cometer errores, especialmente la versión 3.5 o la versión 3, ¿ya? Entonces la versión 4 es más limitada en cuanto a el tiempo que se toma para desarrollar alguna porción de texto. eh, Se toma más tiempo y solamente le puedes hacer una limitada cantidad de preguntas, pero va a ser más exacta cuando te dé la información. Ok, o sea, tenemos la versión 4 que es más exacta que las otras versiones que se han desarrollado. Ahora, Cosat, Sí, hablemos de el beneficio y cómo usar ChatGPT en la predicación. Hay un punto ético y qué bueno que tú lo mencionaste. Un ya, predicador que no quiere hacer el trabajo solamente dice a ChatGPT, Mateo 5, prepárame un sermón y pasa al al púlpito púlpito. a predicarlo. Esto sería una especie hasta de plagio, porque no es tu sermón, fue el Right. sermón de una inteligencia artificial. Pero hablemos del beneficio mismo, o sea, cómo obtener el mejor beneficio de esta herramienta ChatGPT en la predicación. ¿Cómo Ya, podemos utilizarla o cómo tú ya. recomiendas como predicador utilizarla, COSAT? Sí, te voy a decir cómo yo lo utilizo, ¿no? Ok, Eh, perfecto, sería lo yeah, mejor. yeah, porque, y la otra cosa es, mira, nadie conoce la congregación como el pastor de la iglesia, que está ahí, que conoce a los hermanos, que los estuvo visitando.
que sabe lo que están pasando. Entonces, el sermón no es solamente una presentación de información, es una conversación con la congregación que nos ayuda a conectarnos con Dios, que nos inspira, que nos reta, que nos invita a, a más profundidad con Dios a través de la semana, ¿no? Entonces, por eso es que una inteligencia artificial no te puede generar eso. Eso es algo que tú como pastor sabes. Un momentito ahí, Jocasat, eso me impactó bastante. Lo que estás diciendo, el sermón es más que transmisión de data. Así es. Estamos hablando que el predicador toca emociones, el predicador conoce la situación de su congregación. Una Ujú, inteligencia artificial, aunque te ayuda como herramienta, no te ujú. puede dar un sermón per se, porque el sermón, tal como se ha definido con los puntos de logos, etos y patos, no solamente es conocimiento, es Así es. emoción, es voluntad. Y ninguna inteligencia artificial puede hacer eso. O sea, No, interesante. Discúlpame que te interrumpí no, en no, el no. pensamiento, pero me impactó bastante eso que dijiste allí sobre Sí, cómo el sermón va más allá de transmisión de datos. mucho más. Entonces, si el objetivo tuyo, y yo he conocido a pastores que hacen eso, simplemente copian un sermón de sermon.com y lo predican. Y está bien, hiciste una presentación y la gente te admiró. Wow, qué interesante el sermón, pero no va a hacer cambio. Entonces, es un proceso con el Espíritu Santo que tú trabajas con Dios para crear algo que va a beneficiar a la congregación. Y eso tú lo haces y utilizas a chat en el proceso del estudio de la palabra, del estudio de la información, para entonces interpretar, desglosar y hacer tu presentación, ¿no? Entonces, de la manera que yo lo uso para que tengan un ejemplo, ¿no? Am, una de las formas que yo lo utilizo es para estudiar un texto a profundidad. Entonces, digamos que hace poco prediqué sobre el libro de Hechos, capítulo 17. Entonces quería entender más acerca de las tres ciudades que se presentan, porque el capítulo comienza con Tesalónica, Berea y luego Atenas, ¿no? Entonces quería saber la relación entre estas ciudades y su composición cultural y geográfica. Entonces le pregunté a Chat, estudiemos el capítulo 17 porque hablo con el chat como si estuviera hablando con una persona. Esa es la mejor forma de usarlo. Entonces le hablo al chat y le digo, mira, chat, estudiemos el capítulo 17 del libro de Hechos. Y me dice, ok, vamos a estudiar el libro. Vamos a estudiarlo en esta versión bíblica. Ok, vamos a estudiar esta versión bíblica. Perfecto. Entonces, comienzo a hacerle preguntas. ¿Cuál relación hay en distancia y en composición cultural entre Tesalónica o Tesalónica en español, ¿no? Y Berea. Oh, ok, entonces ahí me dice Tesalónica, una ciudad mucho más grande, mucho más personas, una diversidad cultural mucho más grande que Berea. Berea mucho más la cantidad de personas, esta era la población, esta era la composición. Ok, perfecto. ¿Cuál viaje misionero era de Pablo? En que se está tratando aquí en el capítulo 17. Oh, es el viaje misionero tal y tal y tal y tal lugar. Ok, perfecto. Excelente. Segundo viaje misionero. ¿Dónde se encuentra esto? Oh, se encuentra en la antigua Macedonia, pero específicamente estas ciudades están en Grecia. Entonces tú vas allí haciendo esas preguntas a ChatGPT como si estuvieras haciendo las preguntas al texto y te ayuda a entender mejor cuál es el contexto de este versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en los escritos de Lucas y en la historia de lo que es Pablo. Todo eso te ayuda a desglosar chat sin tú tener que ir a un comentario bíblico o quizás a una concordancia, ¿no? Um, en ese sentido, ayuda a preparar lo que es el mensaje. O sea, estamos diciendo que ChatGPT le ahorra tiempo al predicador en lo que es PR la Camilo Carvajal. colección de información en Ya, relación a la exégesis. O sea, puede ayudarte en la exégesis, puede ayudarte en todo lo que es el contexto cultural del ya. texto que estás estudiando, también puede ayudarte en referencias cruzadas, te ahorra tiempo en el estudio. Sería Así esa es. la idea, COSAT, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, toda la conversación que estoy teniendo con chat está grabada en ese chat. Entonces, puedo hacerle preguntas basado en lo que ya hemos conversado y puede generar contenido basado en eso. Entonces, también digamos que yo quería entender la comparación entre lo que Pablo predica
en Atenas y la experiencia que tuvo en Tesalónica con el libro de Tesalonicenses y lo que escribió en Tesalonicenses, cómo se compara todo el libro de Tesalonicenses y los mensajes presentados en el libro de Tesalonicenses con la experiencia que tuvo Pablo en el capítulo 17 al principio de ese capítulo de Hechos. Entonces ahí me compara los textos y me dice, bueno, Pablo fue perseguido de Tesalónica a Berea y luego tuvo que ir a Atenas por eso. Entonces por eso ahora en el libro de Tesalonicenses les predica acerca de resistir y de permanecer en medio de la persecución y les tiene que hablar de la resurrección porque están siendo perseguidos y algunos también martirizados y por eso él enfatiza la resurrección de los santos y de aquellos que creen en Cristo Jesús. Entonces, podemos ver la Biblia de una manera más amplia y nos ayuda a entender ya el texto de una manera más profunda porque decimos, ok, es por esto que entonces esto sucede y hacemos esas conexiones para ayudar a las personas con lo que es entender el texto y el mensaje. Muy bien, queridos amigos, estamos hablando con Jorge Cosat acerca de inteligencia artificial, específicamente ChatGPT y lo que es la predicación. Estamos sumamente felices y contentos de que puedas estar con nosotros en esta ponencia. Jorge, al hablar entonces de ChatGPT, hablamos de el uso de herramientas o como una herramienta, pero ¿qué hacer con el old fashion, diríamos, de libros que tenemos, concordancias? ¿Quedaría eso ya relegado al pasado o podríamos seguir utilizándolo aún teniendo ChatGPT? Buena pregunta, Pastor. Me interesa mucho esa idea y yo quiero decir dos cosas acerca de esto. Número uno, la misión es nuestra meta, no un método en particular, ¿no? Entonces, una concordancia es una herramienta solamente. Y yo voy a utilizar la herramienta mientras me beneficie en el proceso de la meta que quiero alcanzar. Entonces, si la concordancia no me ayuda al nivel que me ayude Chat, voy a dejar de usarla, pero eso es mi conclusión, ¿no? Pero también, ya que estas concordancias existían antes del 2021, Chat las puede estudiar. Entonces, doy un ejemplo más práctico. Digamos que quiero presentar el capítulo 5 de Mateo que mencionamos antes, ¿no? Y le digo a Chat, Chat, ¿tú conoces a la autora Elena de White? Entonces Chat me dice, sí, la conozco, es una autora tal y tal que escribió tantos libros y escribió en tal y tal lugar. Eh, Me dice acerca de ella, le digo, ok, estúdiame el deseado de todas las gentes y extrapúlame todos los textos que tengan que ver con Mateo capítulo 5 para mi presentación y desarrollame 5 citas para utilizar en mi sermón que tengan que ver con Mateo capítulo 5 y el mensaje principal de Mateo 5. Entonces, ahí Chat te va a dar, basado en lo que tú le pediste, basado en el libro que ya existe, va a estudiar toda la información de ese libro y te va a dar las citas y te va a dar exactamente dónde se encuentra, te va a dar los pasajes que necesites para hacer tu presentación. Entonces, en ese sentido, te ayuda a presentar algo y a utilizar esos textos que ya existían antes. Así que puedes pedirle acerca de información basada en una concordancia o en un comentario bíblico adventista o en algo adicional, algún otro libro que tú quieras utilizar. Um, ¿No sería COSAT entonces, no puede ser interpretado por muchos predicadores como se le está quitando trabajo al predicador? Ahora el predicador no tiene que esforzarse tanto en lectura, en exégesis, en investigación. O sea, le está quitando esta nueva herramienta, ChatGPT, le estaría quitando al predicador esa disciplina de estudio o estaría siendo un complemento para la disciplina, COSAT. yo lo veo como un complemento, definitivamente, porque lo puedes utilizar para estudiar algo a profundidad. Es difícil que tú puedas retener todo lo que tú lees y es difícil que tú puedas aplicar todo lo que tú lees. Pero aunque hay disciplinas, una cosa es tu disciplina personal y tu crecimiento. Como hablamos anteriormente, no vas a simplemente copy-paste y predicar un sermón basado en lo que te da una inteligencia artificial. Tampoco eso va a suplementar tu vida personal, las disciplinas espirituales y las prácticas del profesional
son distintas y separadas. Tú tienes que desarrollarte, tú tienes que estudiar, tú tienes que leer. Esas son cosas que son necesarias para todo pastor. Pero en la preparación del sermón, ya estamos hablando de otro tópico. Entonces, en ese proceso, quizás te ayude a entender el tópico mejor para hacer una presentación más elaborada. Entonces, yo quizás si lo hubiera hecho, porque son 10 a 20 horas, ¿no? Que se recomienda para la preparación de un sermón. Si yo estoy haciéndolo sin ChatGPT, quizás me tome más tiempo en ciertas partes del sermón donde no requieren tanto tiempo. Y entonces no entienda el tema hasta el nivel que yo lo pueda entender utilizando chat y no lo pueda desarrollar de la manera en que lo pudiera hacer con chat. So, hasta cierto nivel, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Tú tienes que estudiar, pero también en el proceso de desarrollar, esto te puede ayudar como una herramienta útil. Es interesante, Cosat, porque ChatGPT no solamente es una herramienta utilizada por el predicador. El hermano que está sentado escuchándote predicar tiene un smartphone, tiene una Sí. tableta conectada a internet y él también puede buscar en ChatGPT mientras tú estás predicando la misma información o mejor Sí. información de la que tú estás utilizando. O sea, algunos predicadores le temen utilizar ChatGPT, pero los hermanos ya la tienen. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer, como bien tú dijiste, un balance entre mirarla como una herramienta de trabajo, no como un sustituto para nuestra disciplina personal. Cosat, es muy interesante. Ahora, Cosat, Sí. bien sabes que existen software bíblicos como software bíblico Logos Logos. y Ujú. otros software. Estamos diciendo, o se podría decir que ChatGPT le estaría colocando una especie de término a estos software bíblicos o siguen siendo útiles estos software bíblicos para el predicador. Mira, el mundo está siendo dividido hoy en día entre aquellos que están utilizando y implementando esta tecnología y aquellos que no. Al principio dijiste quizás algunas personas tengan miedo que van a ser reemplazados por chat en algunas industrias y yo creo que no es el caso, ese no va a ser el caso. Mejor sería aquellos que utilizan la herramienta pueda ser que reemplacen a aquellos que no la utilicen. Y lo mismo sucede con los programas, el software que tú mencionaste, ¿no? Logos puede fácilmente integrar ChatGPT utilizando los APIs que existen dentro de OpenAI, que sería el programa utilizado para desarrollar a Chat, porque Chat solamente es un programa desarrollado de OpenAI. Logos puede utilizar OpenAI, los APIs que existen, para crear dentro de su mismo programa chat, functions o funciones de chat para ayudar a asistir en el proceso del estudio. Entonces, si programas como Logos integran lo que es el chat GPT, porque no va a desaparecer, va a reemplazarse a través del tiempo, van a tener éxito. Si no lo hacen, yo creo que esos programas van a comenzar a perder su utilidad, diría de esa manera. Y lo vemos ahora como HubSpot, que es un CRM que se utiliza para manejar lo que es las personas dentro de un negocio y los clientes. HubSpot ha integrado a ChatGPT y tiene funciones que te puedan analizar las finanzas de tu negocio, que de hecho yo creo que también podría ser útil para la iglesia, para analizar las finanzas de la iglesia y para decirte en qué áreas puede mejorar y qué áreas está cadente, ¿no? ¿Cadente? Yeah. Sí, carente. Carente, that's the word. Sí. Así que yo creo que esa es la división. Aquellos programas que integran chat van a beneficiar más y van a seguir relevantes, mientras aquellos que no lo integran van a perder su utilidad. Bueno, pues tal como dijiste, por ejemplo, software bíblico Logos era una tecnología de punta hace unos años atrás. Ahora viene 100%. ChatGPT y se convierte también en una tecnología de punta que puede ser utilizada eficazmente por el predicador. Pero aquí hay algo interesante, Cosat, es el hecho de que ya no existe excusas para aquellas personas que dicen no tengo materiales teológicos en mi biblioteca. Yeah. O sea, tienen una inteligencia artificial que te genera los comentarios, los Sí. libros de diferentes autores, te hace
las referencias cruzadas. O sea, estamos diciendo que cualquier predicador, sin importar su grado académico o el volumen de su biblioteca, puede utilizar fácilmente esta tecnología, COSAT. ¿No sería así? Oh, 100%. Y también te puede ayudar a entender el hebreo y el griego. Entonces, te puede dar una traducción directa. Yo le puedo decir, yo quiero que me des una traducción de la Septuaginta directa, transliterada al inglés o al español. Entonces, más allá de simplemente tener una biblioteca, eh, también te puede ayudar con la interpretación de textos, ya que habla todos los idiomas. So, no hay excusa, no hay excusa. De hecho, puedes utilizarla para crear tu propio contenido y tus propios volúmenes, devocionales y todas estas cosas que puedes utilizar para beneficiar a la congregación a través de la semana, hacer un devocional diario, por ejemplo, basado en el sermón que creaste el sábado, o hacer una serie de videos que apoyen el mensaje para ayudar a las personas a digerir lo que se presentó, o hasta un libro devocional donde la gente pueda, basado en lo que vas a predicar o la presentación o el currículo que hayas desarrollado para el año, para que ellos puedan ir estudiando y reforzando y repasando, o te puede generar preguntas para que puedan discutir en un grupo pequeño. Eh, Así que puede ser muy útil. Bueno, queridos predicadores, estamos muy emocionados aquí aprendiendo cómo utilizar la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, a la hora de preparar un sermón, a la hora de estudiar a profundidad un texto bíblico para llevarlo al púlpito y exponerlo con eficacia. Bueno, Cosat, hemos hablado de las ventajas, ¿no? Las Ujú, ventajas que brinda la tecnología ChatGPT para el predicador, pero ujú, existen pro y existen contra. En tu ujú. experiencia como predicador, ¿cuáles serían esos contra que se puede decir que no favorecen al predicador a la hora de utilizar esta herramienta como la de ChatGPT? Si existe alguna desventaja, ¿cuáles serían esas? Tú la mencionaste, es una tentación querer tomar el camino fácil y simplemente decirle a Chat que te genere un sermón o una presentación o una clase. Am, pero eso no te ayuda a ti a crecer como predicador y como pastor. De hecho, hay personas que están utilizándolo para escribir monografías en la escuela, o essays. Y sí, tú puedes hacer eso y te van a dar un grado, ¿no? Vas a recibir tu diploma o lo que sea, pero no aprendiste ninguna cosa. Entonces, eso no te ayuda a ti como persona, para desarrollarte. Y quizás dirás, bueno, no importa. Entonces ahí estamos hablando de otra cosa, pero creo que una de las desventajas es la tentación de simplemente pedirle, escríbeme un libro acerca de la justificación por la fe que yo pueda vender. Y hay personas que lo han hecho y no les va bien. Y más que todo, no te ayudan a crecer a ti como persona, a desarrollarte como profesional y a profundizar no solamente en el conocimiento de escritura, sino en el conocimiento de Dios, que es la meta, ¿no? Claro, o sea, la inteligencia artificial te puede generar contenido, pero no te va a generar una experiencia, que es lo que me impactó. Creo que ese es un punto muy válido el que has resaltado durante toda la entrevista, de que predicar no es solamente traspasar data, es una experiencia, es un evento vivo entre el predicador y Ya. y la congregación. Ahora, Jorge, esto es una pregunta más técnica. Imagínate que dos predicadores deciden preparar un sermón acerca de Juan 3:16 y Ujú. ambos van a utilizar en su estudio ChatGPT. ¿Genera información diferente para ambos predicadores o genera la misma información eh, de tal manera que cuando vayan a presentar al púlpito digan, bueno, pues es el mismo sermón o la misma información? ¿Se genera diferente por cada usuario o se genera de forma distinta por cada usuario? Sería mi pregunta. Sí, cada usuario va a hacerle preguntas diferentes y como tal va a generar respuestas diferentes. El chat es como hablar con una persona. Tú vas a
darle una respuesta a una persona basada en la conversación que estás teniendo. Y bueno, no sé, yo cuando presento y cuando predico y cuando hago mis cosas, siempre es específico a la congregación, específico a las personas. Y chat es igual en ese sentido. No te va a dar la misma respuesta exacta, pero sí va a ser similar porque está basado en la misma información. Pero, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de Hechos 17, que acabo de utilizar a chat para crear un sermón sobre Hechos 17, eh, una de las cosas que me di cuenta era que al final el altar al Dios no conocido, ¿ya? Hay una comparación entre ese Dios que no conocían los griegos y el Dios que no conocían los judíos cuando estaba predicando en la sinagoga. Entonces, le dije a Chad, me sorprende que los judíos tampoco conocían al Dios que estaba predicando Pablo, porque cuando llegó no lo conocieron y no lo reconocieron y no supieron, no sabían que era él, más bien lo crucificaron. Entonces, ahí Chad me respondió sorprendido. Chad dijo, wow, eso es muy insightful, me dijo, that's very insightful. Es profundo, me dijo, y comentó sobre mi comentario. Entonces, pero Chat no me dio esa respuesta, no me dijo eso del texto. Eso fue algo que ya a través del estudio y como predicador y conociendo la congregación, eso es algo que fue mi pensamiento. Entonces, cada predicador va a tener una experiencia diferente basado en sus preguntas, porque realmente el oro en lo que es el ChatGPT es en tu habilidad de hacerle preguntas. Si puedes hacerle buenas preguntas, te va a dar buenas respuestas. Si no sabes hacer buenas preguntas, no te va a dar buenas respuestas. Muy bien, interesante. Cosat, es increíble cómo el tiempo ha pasado. Estamos a unos minutos de terminar esta entrevista y estamos muy agradecidos por toda la información que nos has dado sobre cómo utilizar la inteligencia artificial o, en este caso, ChatGPT en la predicación. Cosat, si tuvieses un predicador nuevo, que está interesado en utilizar esta herramienta, ¿cuáles serían 3 consejos que tú le darías puntuales diciendo, mira, tienes esta herramienta, estos son mis consejos para ti de predicador para un predicador? Ya. Hermenéutica es una cosa, la homilética son otra cosa diferente. So, ChatGPT no te va a enseñar cómo predicar, simplemente te va a ayudar en el proceso del estudio. Pero si yo fuera a interactuar con esta tecnología por primera vez, yo lo haría de esta manera. Número uno, le pediría un bosquejo de lo que es el texto que voy a estudiar. Eh, Le pediría ayuda a entender el texto en su contexto, ya de la Biblia completa, y entonces también en el tema de la salvación. Y luego le pediría ayuda con lo que es ayudarme a entender. Le haría preguntas acerca del texto. Pero ya en la preparación del tema, lo más que yo haría es que le pediría un bosquejo, pero ya más que eso, yo simplemente dependería en los procesos que ya yo he utilizado a través del tiempo, porque chat no va a entender tu congregación de la manera en que tú la entiendes. So, sería mi Es una consejo. realidad. Bueno, muy buenos consejos. Estamos hablando de que, tal como dijiste, hermenéutica y homilética son cosas distintas. La hermenéutica, entender el texto; la homilética, poder presentar el texto eficazmente Yeah. a la congregación. Por más data que tengas, si no tienes la pasión para predicar, si no tienes ese conocimiento de la congregación y ese amor hacia la congregación, sería, como dice el apóstol Pablo, un címbalo que suena solo, Retiñe. Ujú. retiñe, pero está completamente vacío. Amigos, hoy estuvimos con Jorge Cosat, el pastor Cosat, un experto en todo lo que tiene que ver redes sociales, multimedia y plataformas digitales para la predicación. Cosat, me dijiste, y quiero terminar ya con esto, que ChatGPT te puede ayudar también en preparar pequeños cortes para publicarlo en redes sociales de tu sermón, ya sea en Instagram, ya sea en TikTok, ya sea en Facebook. En un minuto me puedes hablar un poquito de esto, que también es una herramienta que se puede utilizar para expandir el mensaje que predicamos.
esto es lo que yo hago. No te puedo hablar de lo que puedo aconsejar, ¿no? Simplemente lo que yo hago. Claro. De un sermón que yo predico, yo digo a Chat, desarróllame 5 ideas acerca de este tema que acabo de presentar. Entonces Chat me desarrolla 5 ideas de ese tema. Y luego le digo, ok, Chat, ¿tú conoces al autor John Maxwell? Me dice, sí, conozco al autor John Maxwell, tal y tal persona. Ok, escríbeme un devocional sobre el primer tema utilizando a John Maxwell y la voz de John Maxwell como la inspiración. Entonces me dice, ok, y desarrolla el primer devocional. Le digo, solamente limítalo a 1000 characters, caracteres, utilizando puntuación y también espacios. Ok, lo hace. Entonces tengo un devocional escrito. Ya puedo mandar eso a través de un email a la congregación o a través de un mensaje de texto. Le digo, ok, ahora escríbeme con ese mismo tema un bosquejo para un video. Entonces me hace un bosquejo para un video y utilizo una programación como Prompt Pro Plus para poder leer el texto y también ver mi teléfono, la cámara, sin parecer que estoy leyendo, ¿no? Y entonces grabo un video, lo tengo en audio, tengo lo escrito y también tengo el video y entonces pongo ese video en las redes y se lo mando a la congregación. Esa es la manera en que yo lo utilizo adicionalmente. Bueno, esto refuerza el mensaje y queda de una forma más permanente en la mente de nuestros oyentes. Cosat, Así es. gracias por tu tiempo, gracias por dedicarnos este espacio a esta comunidad de predicadores que queremos crecer en todo lo que es la exposición de la palabra de Dios. Te admiramos y queremos tenerte pronto por aquí, por Nueva York, para que nos dé a los laicos también una clase sobre inteligencia artificial y predicación. Dios te bendiga y gracias por recibir esta invitación. Gracias. Queridos amigos, gracias a ustedes también por estar con nosotros. Nos despedimos y nos sentimos felices y contentos de que hayan dedicado este tiempo a mirar este video, esta entrevista sobre la tecnología de la inteligencia artificial y la predicación, específicamente cómo utilizar ChatGPT en la preparación del sermón. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos para continuar dando materiales a los predicadores que desean crecer en la exposición de la palabra de Dios. Bendiciones. Nos vemos en una próxima entrega. Cuídate.